El tratamiento. El tratamiento para sobrellevar el trastorno por estrés postraumático permitirá recuperar el sentido de control sobre la vida. El tratamiento principal es la psicoterapia, pero esta afección también se trata con medicamentos. Combinar estos tratamientos permite mejorar los síntomas por los siguientes motivos. Aprenderás estrategias para controlar los síntomas, lograr tener pensamientos más positivos sobre ti, sobre los demás y sobre el mundo. Aprender distintas maneras de afrontar los síntomas si vuelven a aparecer. El pronóstico. El pronóstico del paciente va a depender de los factores relacionados al trauma, tales como la intensidad, gravedad o duración del trauma, el grado de control que sintió sobre lo sucedido, la intensidad de la reacción al trauma, si resultó herido o falleció alguien importante de su vida, entre otros. Los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, entornos y acciones e identidad. Una persona que sufre trastorno disociativo escapa de la realidad de forma involuntaria y poco saludable, lo que causa problemas con el funcionamiento diario. La etiología. La causa principal de un trastorno disociativo puede ser la reacción a un trauma. En la mayoría de los casos suele darse en niños que han sido sometidos a maltrato emocional o físico y abusos sexuales durante un largo periodo de tiempo, incluso haber vivido en un entorno doméstico aterrador. La epidemiología. La prevalencia de los trastornos disociativos es altamente variable entre países y culturas. Los estudios al respecto documentan prevalencias en el último año que van de 5 a 10% en población general y de 10.2 a 41.4% en pacientes psiquiátricos. Los criterios. Los criterios del DSM-5 especifican que los trastornos disociativos se manifiestan con la presencia de una o más identidades distintas o estados de personalidad. Por lo menos dos de estas identidades o estados de personalidad asumen el control recurrentemente de la conducta de la persona. El tratamiento consta de medidas de apoyo que incluyan tratamiento farmacológico según sea necesario para los síntomas asociados, psicoterapia focalizada en la integración a largo plazo de las identidades siempre que sea posible, entre otros. El pronóstico. El deterioro en el trastorno de identidad disociativo varía ampliamente. Puede ser mínima en pacientes con alto funcionamiento, en ellos las relaciones, por ejemplo, con sus hijos, cónyuge o amigos, pueden verse afectadas más que el funcionamiento ocupacional. Los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. El trastorno de síntomas somático y trastorno relacionado es el nombre de un grupo de afecciones en las que el dolor físico y los síntomas que siente una persona están relacionados con factores psicológicos. La etiología. La causa exacta del trastorno de síntomas somáticos no es clara, pero cualquiera de estos factores puede influir. Los factores genéticos y biológicos, como mayor sensibilidad al dolor, influencia familiar que puede ser genética, ambiental o ambas, rasgo de negatividad en la persona que puede impactar en la forma en que identifica y percibe las enfermedades y los síntomas corporales. La epidemiología. Los trastornos psicosomáticos son una de las formas clínicas de expresión más comunes en los trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia. Conocer las etapas del desarrollo y las características del funcionamiento mental es fundamental para comprender la etiopatogenia de dichos trastornos. La edad y el género pueden estar implicados en la frecuencia de los síntomas de afección y desconocida. Hay una tendencia que las niñas manifiestan más quejas físicas que los varones, especialmente en la medida en que se acercan a la adolescencia. La diferencia ha sido estadísticamente significativa. Las niñas 29,9% versus los niños 18,5%. La epidemiología. Una mayor probabilidad de un diagnóstico de consulta de síntomas médicos inexplicables se asoció con el sexo femenino en edades jóvenes, presentando dolores múltiples sin antecedentes psiquiátricos y ninguna enfermedad física importante. Las mujeres jóvenes de entre 16 a 25 años tienen más probabilidades de recibir diagnóstico
de síntomas médicos inexplicables que los hombres o las personas mayores consistentemente. Los criterios.